Buenas tardes con todos. Hoy hablaremos de la reforma agraria. ¿Qué consecuencias, qué causas, qué conclusiones llegamos según la reforma agraria? Primero, ¿qué agenda? Vamos a hablar la introducción, el aspecto social, el aspecto político y el aspecto económico. Y por último, daremos las conclusiones. Comenzamos, la introducción. La historia del Perú entre 1930 y 1990 estuvo marcada por una serie de cambios y permanencias en los ámbitos políticos, económicos, sociales, ya que han dejado una huella muy profunda en la conformación del país actual. Este periodo incluye transiciones de gobiernos democráticos y nos regimos a autoridades, a las crisis económicas, a las reformas agrarias, a los movimientos sociales que han moldeado la identidad y la estructura del Perú. Por el lado social podemos identificar dos aspectos. Primero tenemos el aspecto positivo, que por ejemplo habla de la reducción de la desigualdad. Al desmantelar el sistema de latifundio, se redujo el poder de una élite terrateniente muy concentrada. Esto fue percibido como una medida de justicia social para las poblaciones rurales, las cuales habían estado por mucho tiempo marginadas. Luego tenemos lo que es la movilización social. La reforma agraria fortaleció el papel de las comunidades campesinas y sus organizaciones. Hubo un proceso de empoderamiento que les permitió a estos sectores poder exigir más derechos, no solo en el ámbito agrario, sino también en otros aspectos de la vida política y social. Luego, desde un lado, de un aspecto negativo, podemos ver que esta época hubieron bastantes conflictos sociales. La redistribución de tierras no fue siempre pacífica. En algunos casos hubo conflictos entre antiguos terratenientes, campesinos y comunidades indígenas, lo que generó tensiones en las zonas rurales. Luego también tenemos la consolidación del poder militar. Si bien la reforma agraria tuvo un impacto social, también consolidó el régimen militar de Velasco Alvarado, lo que implicó restricciones políticas y represión en otros aspectos de la sociedad. Algunos críticos argumentan que el régimen utilizó la reforma para ganar un apoyo popular mientras mantenía un control autoritario. Buenas tardes. Aspecto político. Reforma agraria política. Intentó redistribuir las tierras, ¿no? Para crear una estructura social más equitativa, pero sin embargo resultó en una fuente de centralización del poder en manos del Estado. La clase política conservadora rehacía a la idea misma de una forma agraria. Se vio obligada a aplicar alguna forma de intervención para modificar la estructura de la propiedad. Así, en la década de 1950 y 1960, una serie de hechos dieron inicio a la transformación del campo peruano, ¿no? Existen consecuencias de reformas, ¿no? Que hubieron en el aspecto político. Centralización del poder y polarización política, ¿no? En la centralización del poder, la reforma agraria llevó a cabo una concentración masiva de poder de manos del Estado, ¿no? Aunque se argumentaba que era necesario llevar a cabo la redistribución. En la polarización política, ¿no? La implementación de la reforma polarizó la sociedad peruana de tener, ¿no? Expropiación de y la redistribución. Bueno, la reforma agraria ha dejado de ser en el Perú un tema de agenda política y social. El fracaso de las empresas asociativas CAP y SAIS y su posterior parcelación en unidades familiares consolidaron un campo con abrumadora mayoría de pequeña agrícola. La reforma agraria tuvo varios aspectos y dentro del aspecto económico hubo un aspecto positivo, ya que puede transformar la economía rural al distribuir la tierra de manera equitativa, lo que no solo empodera a los pequeños agricultores, sino que también incrementa la producción agrícola y la mejora también de la seguridad alimentaria. Al permitir que quienes trabajan la tierra tengan acceso a recursos, se fomenta la productividad y se impulsa el desarrollo de infraestructuras en las comunidades rurales.
además de la creación de cooperativas agrarias, fortalece la capacidad de negociación de los agricultores, lo que se traduce en mayores ingresos y en la reducción de la pobreza. En conjunto, estos beneficios contribuyen a un desarrollo económico más sostenible y, por ende, más justo. Por último, la reforma agraria entre 1930 a 1990, ¿qué nos dejó? Llegaremos a conclusión que entre 1930 y 1990 el Perú experimentó profundos cambios y permanencias en los ámbitos políticos, económicos, sociales, que han influido en nuestra formación actual. Como los compañeros han mencionado, vamos a ver primero el aspecto social. ¿Qué nos ha dejado? A pesar de los cambios, la desigualdad económica y social ha permanecido un desafío constante. Las brechas entre áreas urbanas, áreas rurales, así como entre otros diferentes grupos étnicos, siguen marcando la estructura social del país. En el reconocimiento de la identidad, la rica diversidad étnica y la cultura del Perú ha perdurado, influyendo en la identidad nacional. Las comunidades indígenas siguen luchando por el reconocimiento y la inclusión del proceso político. En lo político, la corrupción ha sido constante en la política peruana, afectando la confianza en las instituciones. Este fenómeno se ha perpetuado a lo largo de diferentes gobiernos, complicando el desarrollo democrático. Esperemos que les haya gustado nuestra breve explicación del Perú, del años 1930 a 1990, cómo influyó. Gracias.